Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Nuevamente aquí en el canal Red Noósfera, estamos reunidos. Bueno, hoy tenemos una entrevista alucinante, familia, no se la pueden perder. Esténse ahí atentos porque tenemos una invitada de lujo al programa. Eh, Así que bueno, bienvenidos a todos. Estamos en esta plataforma Noósfera, trayendo la conciencia del planeta Tierra, cada vez reconociéndola más, encarnándola más en nosotros, en nuestra cotidianidad. Y bueno, hoy vamos a tocar un tema que va a estar incluido dentro del segmento de sostenibilidad, ¿sí? Estas múltiples formas que tenemos de comprender a la noósfera, esta conciencia planetaria que está siendo activada cada día más en todos nosotros. Bueno, bienvenidos a todos. Hoy estamos en un segmento muy interesante. Nos visita una hermana del corazón, Paula Mariaca, co-creadora de la Casa Muyu, que fue una comunidad urbana muy interesante que hemos tenido la oportunidad de conocerla. Y bueno, es muy interesante también lo que ella tiene para compartirnos, así que no se diga más, hermana, toma la palabra para presentarte. Muchas gracias. Gracias hermanita, gracias hermanito. Bueno, sí, mi nombre es Paula, yo soy boliviana, he nacido en La Paz, pero he vivido en Cochabamba los últimos 5 años. Cochabamba es la ciudad que está en el centro, en el corazón de Bolivia, y he tenido la oportunidad y la bendición de vivir en Cochabamba en un maravilloso lugar, una casita, a la cual la hemos llamado la Casa Muyu. Y sí, he venido hoy día a contarles esta experiencia, a compartirles un poquito las bases de las ideas con las que hemos vivido en este espacio comunitario. Muchas gracias, Pauli. Bueno, vamos a hacer una ronda de preguntas y respuestas, siempre basándonos en la conciencia que hemos despertado al conectar con la Tierra, ¿no? Al entender y comprender que somos hijos de la Tierra y que nuestros canales están totalmente abiertos e inspirados para llevar a cabo los caminos que estamos realizando, ¿no? Entonces, bueno, nosotros queríamos saber un poco de ti, qué te ha inspirado a caminar sobre este sendero, habilitar la sostenibilidad en tu vida, y bueno, que nos puedas compartir un poco tus experiencias. Bueno, sí, creo que en realidad mi camino es un camino que he transitado durante los últimos 6 años, más o menos. Wow, no, ya son 8. Desde la primera vez en la que he sentido la necesidad personal de vivir una conexión, de vivir en conexión más profunda con lo que sería nuestro entorno, la Pachamama. Creo que todos lo sentimos en un momento, ¿no? Como la necesidad de buscar formas de vida más armónicas, que te hagan sentir más feliz. Uno empieza a cuestionarse y se da cuenta que sobre todo nuestras vidas en las ciudades están muy desconectadas, nos llevan a generar relaciones tóxicas, nos llevan a atravesar mucho dolor, y creo que es una decisión, ¿no? Como el camino de muchas personas maravillosas que he conocido. Yo era una citadina, me consideraba una citadina muy común y corriente. Lo lindo era que yo había crecido de una familia de abuelos del campo, entonces sí, había tenido en mi infancia mucho contacto con la tierra, con animales, con gente del campo, con productores. Veía cómo mi abuela cultivaba los alimentos que comíamos como familia todo el año. Entonces, claro, yo sabía que había una vida mucho más interesante fuera de la ciudad, y ahí es donde empecé a explorar y empecé a viajar. Creo que puedo decir que la primera experiencia interesante que tuve, que me sacudió la vida, fue
durante un viaje a una convención sobre la Cumbre de la Tierra, la llaman, ¿no? Entonces era una convención muy interesante en la que conocí a gente de todo el mundo y era gente que para mí particularmente era interesante porque eran personas muy libres, eran personas que estaban construyendo sus caminos a través del tema medioambiental, del tema del reclamo, ¿no? Para reclamar, ¿cómo lo diría? Estaban buscando, eran personas activistas, ¿no? O sea, me crucé con gente que estaba buscando nuevas alternativas. Estaban trabajando en la construcción de otras formas, comunidades, activistas, y lo más interesante es que yo llegué a una casa comunitaria. Esa es mi primera experiencia, ¿no? Conocí una casa comunitaria de activistas donde vivían todos juntos durante este periodo y trabajaban con un fin común, pero lo interesante era que vivían juntos. Y a mí, esto es lo que más me despertó, la experiencia de vivir en conjunto con la gente con la que estás trabajando, trabajar por fines muy, muy interesantes y muy diferentes a lo que nos plantea hoy en día el capitalismo, ¿no? La gente se organiza para crear empresas, ese tipo de organizaciones. Y conocer gente que se junta para trabajar en pos de nuevos valores, de búsqueda de una nueva vida, para mí hacía total sentido. Cuando yo volví a Bolivia, tuve la bendición de cruzarme con gente que estaba iniciando casas comunitarias acá en Bolivia. Entonces, para mí nunca más volví a considerar hacer otra cosa en mi vida, más que vivir en conjunto, vivir en comunidad, vivir con otras personas que compartíamos un camino, compartíamos una búsqueda y estábamos tratando de construir algo distinto. Entonces ahí empieza este proceso de conocer comunidades, conocer gente que estaba construyendo estos nuevos modelos. Para mí las comunas son eso, ¿no? Las comunas son un grupo de personas que se juntan para cuestionar el modelo establecido de sociedad, ¿no? Entonces, si cuestionamos este modelo y esta estructura convencional en la que vivimos seres humanos, especialmente en las ciudades, empezamos a descubrir que existen muchas variables. Y ahí es donde nosotros, como conjunto en ese momento, empezamos a cuestionar muchas cosas. Y especialmente lo que más ha caracterizado nuestro trabajo en estos años ha sido cuestionar los modelos de alimentación. Nos hemos concentrado en el tema alimentación. ¿Por qué? Simplemente porque veíamos el problema a lo macro, gigante en el mundo, teníamos muchos datos, había muchos científicos hablando del tema, pero no encontrábamos y no palpábamos proyectos que trabajen en lo cotidiano, en el día a día, en las prácticas del día a día, como lo más esencial para todos, como es comer. Entonces decíamos, estamos viendo problemas tan macro que están siendo causados por nuestros hábitos de consumo. Y ahí es donde hemos empezado un proceso de trabajo bien profundo en el tema alimentación, consumo responsable. Esa fue la primera etapa, ¿no? No sé si he respondido bien a tu pregunta. ¿Quieres que profundice un poquito más? Gracias, Pau. Gracias. Gracias. Qué lindo, Paula, todo lo que nos contás. Esto de siempre estar buscando nuevas formas, ¿no? Esto de estar como juntándonos las comunas, bueno, de ver de qué forma podemos evolucionar, ¿no? Estos aspectos que venimos como sociedad, venimos gestando y en un momento, bueno, a algunos seres nos toca como poner el freno y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo, no? Porque lo podemos hacer de otra forma y está súper ligado a esta conciencia con la tierra, ¿no? De ser coherentes con el lugar que habitamos, tener, digamos, de ser armónicos, ¿no? Con el medio ambiente. Pau, y nos hablabas de estas comunas urbanas que surgen en las ciudades, en los pueblos. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué nos podés contar vos, Pau, sobre la función y el propósito de estas comunas urbanas? Sí, en realidad yo veo ahí algo bien importante, ¿no? Que ha sido parte de mi proceso también. Sí hay, la diferencia que yo encuentro en lo que son las comunidades o las comunas urbanas y otro tipo de comunidades que, por ejemplo, muchas comunidades que son ancestrales, ¿no? Arraigadas a una historia cultural, pero de años. Y acá yo, el privilegio de vivir en estas regiones del mundo, en Bolivia,
¿no? Yo lo rescato acá porque lo vivo en mi país. Existen todavía muchas comunidades desde hace muchísimos, muchísimos años y siglos. Entonces, yo la diferencia principal que encuentro con esto es la raíz, nuestra conexión con esa raíz, ¿no? Muchas de las personas que vivimos en las ciudades y que hemos sido desconectadas de nuestras raíces, que nos hemos alejado de nuestras prácticas culturales más ancestrales, es como si nos hubieran cortado las raíces y estamos un poco perdidos. Por eso es tan fácil dejarnos llevar por esta nueva ola de globalización, tecnología y tanta destrucción que generamos con nuestra interacción como seres humanos, ¿no? En las ciudades. Entonces, es porque estamos desconectados de la raíz. Y yo encuentro que las comunidades urbanas tienen esa cosa rica de tratar de encontrarnos entre los seres citadinos y volver a recordar este tipo de valores, ¿no? Revalorizar estas prácticas y volver a hacerlas parte de nuestra vida. Entonces, sí, el gran reto de las comunas urbanas también es esa. Y a mí sí me ha gustado mucho porque era mi historia personal, ¿no? Yo realmente tenía estos recuerdos y había visto esto en mi familia, en mis abuelos, pero después la vida era muy, muy normal en las ciudades. Entonces, yo encontré en las comunidades urbanas una forma de interactuar entre distintas personas y reconstruir estos modelos sociales, ¿no? Encontrar un discurso, una visión que nos permita ir hacia ella, como lo conversamos el otro día también, es como sostener un discurso y vivir una vida de una forma organizada que nos permita cerrar la brecha entre el discurso y la práctica, ¿no? Entonces, para mí las comunidades urbanas eran ese espacio de encuentro entre muchas personas diversas, donde no teníamos una restricción, no teníamos, me refiero a que todas las personas han sido bienvenidas, por lo menos en mis experiencias, he visto llegar toda clase de seres de diferentes historias y procedencias que nos encontrábamos en un espacio urbano y decíamos, wow, ¿cómo en medio de estas ciudades, en medio de estos bosques de cemento, podemos tener una vida diferente? ¿Cómo nos planteamos, ¿no? Una vida alternativa? ¿Qué desafíos tenemos gigantescos? Porque claro, no contamos con espacios o áreas verdes abiertas, no contamos con calidad de tierra, por ejemplo, si quisiéramos sembrar, eh, los sistemas de agua, los sistemas energéticos, es muy difícil hacerse autónomo en medio de la ciudad. Entonces, claro, tienes diversos desafíos. Pero yo creo que los desafíos más fuertes son el hecho de que si eres una comunidad que está en medio del campo, tienes al menos la, la naturaleza que está ahí, toda fuerte, abrazándote, sosteniendo energéticamente, ¿no? Una vibración que en la ciudad es completamente distinto. En la ciudad hay una vibración de caos, hay una vibración de aceleramiento, hay una vibración completamente diferente. Entonces, los seres que nos encontramos en medio de la ciudad estamos inmersos en ella. Y el gran reto de las comunas urbanas es ese, es sacudir, es tratar de transformar esa energía y es tratar de tomar esas formas de vida que tenemos y desestructurarlas, comprenderlas desde otro lugar y generar otra vez prácticas y valores que puedan hacernos entender cómo podemos reconstruir la sociedad, ¿no? Y cómo podemos cambiar una, algo que es un desafío, ¿no? Y eso con este ejemplo está muy claro. No existen comunidades ancestrales donde el yo pueda entenderse sin el nosotros, ¿no? Todos los seres existen también de acuerdo a su pertenencia en el grupo. El yo y el nosotros están completamente unificados, son completamente interdependientes y no existe la individualidad sin la colectividad y no existe colectividad sin individualidad. Es un constructo complementario muy hermoso, pero en las ciudades este concepto está quebrado, ¿no? Entonces, hoy en día la forma de vida que nos plantea el sistema convencional nos plantea
una separación total y somos seres muy individualistas. Entonces, en las comunidades urbanas vamos a chocar con este factor y vamos a tener que desestructurarlo. Entonces, nuestra forma, y ahí ya les voy a contar en lo práctico, era encontrar prácticas que nos hagan reconstruir el nosotros otra vez. Entonces ahí es donde la palabra comunidad ingresa, y si bien es muy difícil decir que un grupo de personas que viven en una casa son una comunidad, porque el concepto comunidad es bastante amplio y complejo, y no un grupo de personas no necesariamente es una comunidad, tratar de trazar ideas comunitarias dentro de una convivencia colectiva pueden ayudar a la construcción de una comunidad. Entonces eso es lo rico y es un bello desafío. Wow, qué interesante, Pauli. La verdad que estamos súper abiertos a escuchar estas experiencias, porque también a lo largo de nuestros años viajando hemos podido encontrarnos con muchas percepciones, muchas visiones, muchas formas de experimentar una misma realidad, ¿no? Bueno, justamente hace unos días tuvimos un círculo de palabra que se habló mucho del tema de ecoaldeas y sostenibilidad, y hablando de esa parte común, ¿no?, que nos une para crear este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, si bien siempre se ha establecido como que las comunidades o las ecoaldeas son en el campo, con la naturaleza, ¿no?, porque hemos conocido mucho la parte ancestral de esto, nos llamaba mucho la atención de cómo se vive en la comunidad urbana, porque claro, no es lo mismo de repente estar en la naturaleza, ¿no?, que vas a encontrar otro tipo de realidad que viviendo en, como vos decís, un bosque de cemento, ¿verdad? Y hay una frase que me gustó mucho que dice, si te has sentido en paz en la montaña, pero de repente vas a la ciudad y tu vida se vuelve un caos, la paz no era tuya, era de la montaña. Entonces es muy interesante porque digamos que lo que ustedes han desarrollado en esta comunidad urbana, que bueno, ya nos vas a contar un poco más, ha sido también reencontrarse con la sanación, el camino, la filosofía de vida que ustedes han querido llevar, arraigada desde un lugar que generalmente escapamos cuando despertamos esta conciencia. Y no, sin embargo, siento que ha sido un propósito y una misión muy grande que han tenido tanto tú como los seres que han participado en este proyecto, de enraizar, ¿no?, esta filosofía de vida en medio de este caos que sabemos que son las ciudades, pero sin embargo, siento que eso les ha fortalecido en un montón de aspectos más, que estamos totalmente abiertos a escucharlos, pero bueno, principalmente para seguir un poco el hilo de la charla, seguir con este ping-pong de preguntas y respuestas, y queríamos saber, ya que al principio comentamos que fuiste una de las co-creadoras de la Casa Muyu, que fue un proyecto de comunidad urbana justamente en Cochabamba, Bolivia, y cómo han logrado plasmar este proyecto en una urbe, cuáles fueron los desafíos y cuáles fueron, digamos, los beneficios, ¿no?, de vivir este proyecto. De lo que fue la experiencia de la Casa Muyu, contar un poquito, ¿no? Que fueron 5 años de una experiencia muy particular, porque lo único que nos habíamos planteado desde el inicio era abrir una casa, que yo ni siquiera no fui parte de los primeros meses de la casa, entonces mi llegada fue la continuación de un proceso que ya había iniciado. Gente que abrió una casa, 2 mujeres, abrieron una casa en un lugar hermosísimo. Si se puede compartir alguna foto durante la entrevista sería fantástico, porque era una casa muy linda, circular, completamente circular, donde de hecho ya la arquitectura te brindaba una energía completamente distinta, en la cual se desarrolla esta historia, ¿no? Entonces, la idea era tener un espacio abierto donde diferentes personas en medio de la ciudad tuvieran un lugar donde encontrarse y donde convivir, planificar y trabajar y construir proyectos, ¿no? De inicio estaba muy pensado en el tema medio ambiente.
A mí me gusta rescatar esta parte de la historia porque como muchos procesos en los que nosotros iniciamos normalmente en este sistema, todo empieza por la cabeza. Era muy mental, ¿no? O sea, cuando uno abre este tipo de proyectos, muchas veces inicia muy mental, desde esa idea de, bueno, vamos a construir un proyecto hermoso donde todos seamos activistas ambientales y donde transformemos el mundo y vamos a cambiar la historia y la sociedad. Entonces, son impulsos maravillosos, pero en el proceso te das cuenta de que para lograr integrar y, como decíamos, cerrar la brecha entre el discurso y la práctica, necesitas integrar en tu día a día prácticas tan chiquititas, tan cotidianas, pero que te acercan un paso más a esa liberación, a esa búsqueda que estamos teniendo, ¿no? Entonces, claro, inicialmente el espacio estaba pensado para ser un espacio todo colectivo y abierto, y esas son características de un lugar que efectivamente era una casa abierta. ¿Qué quiere decir una casa abierta? Yo les estoy hablando de una casa donde realmente cualquier persona era bienvenida, a cualquier hora del día, cualquier persona llegaba, tocaba el timbre y nunca le íbamos a decir, no puedes entrar, porque era la casa de todos. De todas formas, súper complejo sostener lugares así. Entonces necesitas ya una organización interna. Algo importante que también abrimos en nuestra casa en este proceso fue la recepción, la bienvenida a seres viajeros, seres que estaban en tránsito, buscadores, ¿no? Buscadores de la verdad para mí, porque el viajero es un ser muy valiente, entonces está en esa búsqueda y se mueve y siempre lleva y trae mucha energía, muchas ideas, proyectos. Entonces, eso era algo interesante y hemos convivido con personas de muchos lugares del mundo que llegaban a nuestra casa, que se quedaban a dormir, se quedaban a vivir un tiempo. Y a partir de ese tránsito de gente, reconstruíamos nuestro modelo todo el tiempo. Entonces, cada semana, cada mes, teníamos nuevas personas y teníamos nuevas ideas y teníamos nuevas propuestas y siempre estábamos abiertos a hacerlo, ¿no? A partir de ahí, se han ido entendiendo ciertas cosas que teníamos que sostener, sí o sí. Por ejemplo, el tema de la alimentación, ¿no? El tema de compartir las cosas. Para mí, mi referencia, mi principal para vivir en familia, en comunidad, era mi familia, ¿no? Y en ese tiempo he entendido algo que es muy importante, nuestra referencia como seres humanos, ¿no? En este tiempo, en este momento de ciudades, en este siglo, la referencia que tenemos de comunidad es nuestra propia familia, nuestro propio sistema familiar. Entonces, si nosotros vamos a vivir en un con un grupo de personas tratando de trabajar el concepto comunidad, debemos entender que inconscientemente vamos a operar y vamos a trabajar dentro de este grupo con este concepto de familia, de comunidad que trae nuestra historia familiar. Incluso muchos arquetipos que jugamos en conjunto, en comunidad, están relacionados con nuestra historia familiar. Y eso es súper interesante, porque si nosotros estamos conscientes de eso, sabemos que parte mucho de mi proceso personal, de mi trabajo personal y de cuánto yo estoy dispuesto a sanar también mi historia familiar para que yo pueda llegar a un grupo e interactuar, formar no solo una familia, sino un grupo comunitario. Una comuna es muy especial porque somos muchos seres construyendo una misma visión. Entonces necesitamos estar armonizados y necesitamos estar dispuestos, ¿no? A esa interacción. Entonces, algo tan simple como la alimentación para nosotros era crucial. Era como, la alimentación es una responsabilidad de todos y de todas. Y las prácticas más cotidianas y más simples, que muchas veces habían personas que no lo entendían, pero lo teníamos que explicar y hasta imponerlo, era, vamos a compartir todo lo que sea alimentación. Todo es de todos y de todas. Todos somos responsables económicamente hablando, ¿no? Todos somos responsables de conseguir, de ir a traer los alimentos. Todos somos responsables de cocinarlos. Todos somos responsables de servirlos en la mesa, de que si hay una persona que no ha venido a comer, tenga su plato esta noche al llegar a casa. ¿Por qué? Porque estas ideas de recordar cómo era la abuela, cómo era mi mamá, cuando estaba sirviendo la comida y se daba cuenta, ay, mi hermano, mi hijo no ha comido, le voy a dejar su plato de comida. Estos actos de amor tan simples, tan cotidianos, pero son tan importantes. Y yo me doy cuenta en el tiempo, claro,
llegaban a nuestra casa seres que venían viajando hace años que no tenían una casa, un hogar, una familia, eran viajeros de mucho tiempo. Entonces nos decían, qué increíble poder estar aquí y sentir que estoy en mi casa, sentir que esta es mi familia y que a alguien le importa si yo he almorzado o he cenado o alguien ha pensado en hacerme mi desayuno. Prácticas tan sencillas, como les digo, ¿no? Pero que definitivamente son importantes porque cambian la narrativa. Y hemos estado hablando también de este concepto de la narrativa, ¿no? Cómo una narrativa individualista en un mundo de hoy puede transformarse a partir de pequeños gestos y pequeñas cosas que practicamos dentro de un espacio concreto, como una casa, donde todos y todas, desde el momento en que ingresas, eres un hermano, una hermana más, tienes un rol, tienes tu espacio, tienes tu lugar y tienes tus responsabilidades. Entonces, definitivamente, aunque quieras seguir siendo un ser individualista, ya no puedes, porque vas a tener un estado de pertenencia en un conjunto, en un sistema que se maneja de una manera. Entonces las casas, como les digo, o las comunas, son interesantes desde ese lugar, ¿no? Porque ya nos plantean otra dinámica, otra narrativa, y es una decisión, quieres estar o no, nadie te va a obligar, pero si quieres estar realmente, toma una transformación personal interna bien bonita, ¿no? Y yo lo veo bonita porque realmente al final del día, al final de la experiencia, todos y todas nos hemos sentido muy agradecidos, incluso los que odiaban no poder comer carne, por ejemplo, porque en casa no podíamos. O sea, el acuerdo colectivo era no vamos a comer carne. El acuerdo colectivo era, bueno, nos vamos a cuestionar seriamente el tema de los hábitos alimenticios. No vamos a comprar en supermercados, no vamos a comprar comida procesada, vamos a comprarlo todo en los mercados más grandes, mientras más cerca los productores podamos estar mejor. Vamos a consumir lo más natural posible. No vamos a comprar, no vamos a comprar cosas con las que nosotros filosóficamente estamos en contra, porque teníamos que cerrar la brecha entre el discurso y la vida. Entonces realmente había que practicarlo y es un desafío, porque incluso si algún día tú decides no hacerlo, eres parte de un sistema y tu coherencia es muy importante, entonces tienes que trabajarlo y es un proceso de trabajo y de transformación personal maravilloso. Y estas eran nuestras prácticas, ¿no? Y también el cuestionar cómo vivimos, cuánta agua gastamos, cuál es el tema de nuestra relación, ¿no? Con la energía. Vivíamos en una ciudad donde falta mucho el agua, ¿no? Hay carencia de agua en Cochabamba. Entonces, nos dábamos cuenta que incluso desde esta idea muy hermosa de queremos tener bellas huertas y queremos tener un jardín hermoso, verde, no podíamos porque no había suficiente agua. Y hay muchos barrios en esa ciudad donde la gente no tiene agua. Entonces, no podíamos tampoco vivir todo el día regando nuestros huertos. Había que pensar de dónde viene este agua. Y claro, teníamos que pensar, vamos a cosechar agua de lluvia, construir nuestro sistema casero de cosecha de agua de lluvia, vamos a, vamos a reutilizar las aguas grises de la cocina, y lo hicimos. Entonces desviamos nuestra agua de la cocina a las huertas, revivimos los árboles del jardín que estaban enfermos gracias al riego y a probar nuevas formas de limpiarlos. Entonces, claro, uno empieza a cambiar. De repente te das cuenta de que no estás solo, de que tu vida no es solo tú, sino que tienes que interactuar con todos los seres que están a tu alrededor y tienes que hacerte responsable. Entonces, realmente definitivamente es un paso a abrirte, a salir de tu caja personal y a empezar a entender la vida de forma más sistémica, más holística. Ahí es donde, cerrando un poquito este tema, cierro la idea diciendo que en un momento con el grupo de gente con la que hemos iniciado estas casas, que es muy amplio porque he conocido diversas personas que de alguna forma nos hemos unido para trabajar este concepto, sentíamos que las casas comunitarias, más que ser un lugar, una comunidad como las ecoaldeas que buscan autosustentabilidad a través del tiempo y las más grandes, interesantes, tienen muchísimos años y eso podemos considerarlo como un proyecto exitoso. Para mí las comunidades urbanas no necesariamente tienen la misma característica, son distintas en ese sentido. Una comunidad urbana no necesariamente tiene que durar
muchos años, no necesariamente tiene que atravesar el tiempo, las temporadas o ser totalmente autosustentable. Yo creo que el éxito de una comunidad urbana radica en otros conceptos y ahí es donde yo me siento feliz también con el proceso que hemos tenido en la casa. Una comunidad urbana busca ser un punto de transición. Yo, como ser individual, estoy caminando por la vida, vivo en una ciudad y encuentro un lugar de estos y decido vivir un tiempo de mi vida aquí. No me voy a quedar años, no me voy a quedar toda mi vida, es un punto de transición. Una vez que yo vivo una experiencia concreta en un lugar como este, salgo de aquí con una bolsa de semillas en tantos aspectos, ¿no? He aprendido a cocinar diferente, he aprendido a separar mi basura, he aprendido a manejar un compost, he aprendido lo que son las lombrices y el trabajo que hacen con la lombricultura, he aprendido a sembrar mis lechugas, he cosechado alguna vez mis propios tomates, ¿no? He visto cómo los pájaros generan un proceso tan importante en medio de un jardín. He compartido mis frutas con los pájaros del jardín. He entendido la maravillosa labor que tienen las arañas, las abejas. He aprendido a convivir con ratones, porque a veces en un jardín grande aparecen en medio de la ciudad, nos aterrorizamos cuando vemos arañas, cuando vemos seres. Cuando empiezas a entender la labor de los seres de un jardín, entiendes el respeto que le tenemos que tener a los seres vivos, ¿no? Entonces, cosas tan chiquitas que después de vivir una experiencia tan especial en medio de una ciudad, tú empiezas otra búsqueda en tu vida. Yo estoy segura que la gente que ha pasado por nuestra casa o por las casas urbanas que hay en el mundo, todos hemos sido atravesados en algún sentido por alguna cosa que hemos vivido. Entonces, por eso pienso que mientras más integral sea el trabajo en una casa y se trabaje en diversos aspectos, hay muchos más, es como una acupuntura, ¿no? Hay muchas posibilidades de que la gente quede impactada, atravesada, transformada, y cuando salgan de ahí, van a continuar algunos de esos aspectos en su búsqueda y van a encontrarse tal vez ahí con las ecoaldeas, con las comunidades más grandes, o van a fundar alguna, que esa era nuestra gran esperanza o deseo, ¿no? Los que hayan pasado por la Casa Muyu, realmente espero que algún día en sus vidas, en sus ciudades, en sus lugares, abran otra casa comunitaria o abran una ecoaldea o se unan a un proyecto similar, porque sabemos que lo que hemos vivido en chiquito, en medio de una ciudad, realmente nos ha hecho sentir tan felices que buscar expandir ese proceso y profundizarlo debe ser maravilloso, ¿no? Para cualquier ser humano. Es. Qué lindo, Pau, muchas Wow, gracias. muy Seguramente lindo. sembraron muchas semillas, han sembrado muchos corazones que han pasado por Casa Muyu. Y bueno, que nos traías esto, ¿no? Que es una transición, ¿no? Es un paso por una transición en la vida, ¿no? Eh, y bueno, me rescaté algunas cositas que hablabas, ¿no? Como esta plataforma, es una plataforma de conciencia, ¿no? Se termina generando un ambiente de sanación, porque uno, como decíamos, como decías, ¿no? Sale hacia afuera con el concepto de colectividad, con el concepto de comunidad, pero indudablemente para sentirse parte, tiene que volver a la individualidad, ¿no? A esta sanación, a esta conexión interna, ¿no? A reconocerse cuál es el rol de cada uno dentro de estos proyectos. Y bueno, sin duda, lo que han hecho con la alimentación es hermoso porque también es un lugar donde uno puede, como a través de ese espacio, reconocerse en muchísimos otros aspectos, ¿no? Y bueno, yo te quería hacer una preguntita ahora como más personal, ¿no? Porque, bueno, volviendo, ¿no? A lo que traías, a estas transformaciones internas que vivir en comunidad nos traen, ¿no? Querramos o no, nos vamos a transformar. Querramos o no, vamos a pasar por esos tránsitos que, bueno, que son parte, ¿no? Y son muy evolutivos, muy evolutivos. Entonces, a vos, Paula, ¿qué te ha traído todas estas experiencias de comunidades urbanas, de ecoaldeas que has visitado?
¿qué experiencias te trajeron? Y recién nos contabas un poquitito, ¿no? De respetar a un ratoncito, comprender qué labor está haciendo la araña en un huerto, todas estas cositas que uno las va integrando a medida que va viviendo el proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué fue esas grandes enseñanzas o esos grandes que uno se va guardando en el cofre, ¿no? Esos grandes recuerdos que van a servir para cualquier situación. ¿Qué nos podrías contar de estas transformaciones? Bueno, wow, no sé, creo que sí, al final se va a entender esta idea. Cada, cada lugar comunitario, cada espacio con estas características que he visitado, me ha enseñado muchísimo en distintos aspectos, ¿no? Así como mi primera experiencia en esa casa comunitaria llena de activistas y locos, gente loca, para mí eran gente loca porque eran muy especiales, ¿no? Y yo era muy común y corriente, así me consideraba yo como criada en una ciudad y me encontré con gente tan libre que cada experiencia que busqué después de esa me enseñaba algo mucho más profundo, ¿no? Las experiencias que he tenido en las comunidades de La Paz me han enseñado un montón a confiar en mí, a confiar en los proyectos, en los sueños locos que tenía. Eh, el viaje que tuve a una ecoaldea en Portugal, que fue el más profundo y trascendental, me enseñó a entender que las sociedades del futuro pueden ser completamente distintos a las sociedades en las que estamos viviendo hoy, cuando conoces la fuerza de la voluntad colectiva, ¿no? Pues en esta comunidad se trabaja mucho lo que es la construcción del yo superior colectivo, ¿no? Y esto a mí me enseñó un montón, porque trabajan mucho este aspecto de mi yo superior, ¿no? Mi yo individual superior, para conectar con con un yo colectivo superior. Entonces, este ser es una sabiduría colectiva tan profunda que es a la que, a la que nosotros nos referimos también cuando hablamos de las comunidades ancestrales, donde realmente ya no necesitamos tantas estructuras ni tantas reglas de organización, porque ya los seres entienden su rol. Entonces, comprendes que ese trabajo es así tan alto que te marca un camino. Para mí fue así. Entonces, en cada experiencia puedo rescatar algo muy profundo, muy hermoso, eh, pero creo que una de las enseñanzas más lindas que he tenido estando en la casa Muyo ha sido comprender que si bien cuando empecé este camino hace 8 años, como lo decía hace rato, de forma muy mental, muy racional, yo había empezado este camino porque me preocupaba mucho el cambio climático, imagínense, y mi tema era el cambio climático y hay que cambiar el modelo porque no sé qué, y era muy mental y yo estudiaba mucho y leía mucho y me leía los científicos y me leía todos los informes anuales del cambio del clima, ¿no? Era muy científico, muy racional. Y de repente me di cuenta que también estaba muy fijada en lo que me había enseñado mi papá, especialmente, la energía masculina predominante en mi vida, a quien yo admiraba un montón. Yo decía, claro, este es el camino, por aquí vamos a cambiar el mundo. Y de repente, 7 años después, me encuentro en la casa Moyo un día, lavando los platos de la cocina, ¿no? Y cocinando y haciendo una labor de amor profundo, porque estaba limpiando la cocina comunitaria y eso, los que hemos vivido en comunidad sabemos que es un lugar bien particular, porque la cocina comunitaria, el baño comunitario, la basura comunitaria son temas que nos cuesta manejar en comunidad y son temas que siempre tratamos de zafar. Entonces, ocuparse de estos temas es una labor de amor. Y yo estaba lavando, estaba limpiando, estaba cocinando para la gente de la casa y estaba, no me acuerdo muy bien, pero creo que había una persona que estaba enferma y le estaba preparando una medicina. Entonces, en ese momento, me di cuenta que
esa tarea que yo estaba haciendo era también tan importante, eso que yo estaba haciendo era parte de cambiar el mundo también. Estaba ayudando a una persona que estaba enferma, que estaba lejos de su casa, que no tenía medicamentos, y yo le estaba ofreciendo una medicina natural. Estaba cocinando para mi familia, estaba limpiando la casa, y de repente me pensé en mi mamá, pensé en mi mamá y dije, wow, si bien hace tantos años el camino empezó queriendo ser como mi papá, de repente me encuentro con cosas que me ha enseñado mi mamá y son las más valiosas del mundo. Y son enseñanzas que están tan desvalorizadas en este mundo y que la energía femenina, la sabiduría de las mujeres muchas veces está desvalorizada o está en el mundo invisible todavía. Y yo sentía que estas tareas que hacemos muchas veces, las tareas de cuidado, son las tareas más importantes del mundo. Y esas no nos las enseñan en las escuelas, ni en las universidades, ni menos en los doctorados. Son las enseñanzas de la familia, son las enseñanzas de la comunidad, son los recuerdos que tenemos de amor de nuestra infancia. Y esas eran las tareas más importantes del mundo en ese momento para mí y me las había enseñado mi madre. Entonces, poder abrazar eso en mi corazón, poder llevar estos recuerdos a un espacio de mucho valor y considerar la sabiduría neta para cambiar el mundo, ha sido la transformación y la enseñanza más fuerte que he tenido en esa casa ese día, ¿no? Y ha sido como, ajo, así, aquí yo me estoy transformando y eso quiere decir que si un ser se transforma y puede cambiar y puede valorar tanto esto, todos podemos, todos y todas. Y realmente esa es la tarea, ¿no? Trabajar mucho, mucho, mucho en mi yo individual, conectar con mi yo superior, para que a partir de eso podamos todos construir un yo colectivo superior que nos lleve a transformar estas sociedades. Sí, eso. Ay, y bueno, ya valió. Hermoso. ¿Y cómo ¿Y sigue? cómo ¿Cómo sigue? sigue tu ¿Cómo sigue todo este presente maravilloso? Justamente esta idea que empezaba hace un ratito era que siento que cada comunidad, cada espacio, cada constructo colectivo es único, único. Incluso un mismo proyecto, una misma comunidad, tiene tantas transformaciones en el tiempo que igual no es el mismo todo el tiempo que existe, ¿no? Se transforman como todo en el mundo. Entonces, siento que, por ejemplo, cuando yo veía llegar muchos seres a mi casa, hemos convivido con más de 200 personas en nuestra casa en 5 años, y cada que he visto llegar seres y especialmente irse, una parte de mí se iba con sus mochilas, porque salían de la casa y yo los veía irse con tanta liviandad, ligereza y con tanto amor de las experiencias que habíamos vivido, que yo decía siempre así como, ¿dónde estás yendo? Mándame fotos, por favor, porque yo también sentía muchas ganas de continuar viajando, de continuar descubriendo, y no solo eso, al estar dentro de la casa, al estar mucho tiempo ahí, valoras mucho la presencia de la gente. Te das cuenta de que cada ser efectivamente es único, que cada ser, todos portamos una magia muy especial y mientras más confianza tenemos en eso y mientras más corazón ponemos, es más profundo y más hermosa nuestra interacción y nuestro aporte al momento presente. Entonces, yo siento que si una persona camina con esta confianza, donde vaya puede aportar muchísimo. Y esto yo sentía en un momento, ¿no? Por eso hemos cerrado la casa muy, porque sentíamos muchas ganas de viajar y de movernos y de descubrir otros lugares y de aportar a la construcción de estos nuevos lugares, de los que ya hayan, o tal vez inspirar nuevas creaciones. Entonces decíamos, vamos a viajar. Hace 3 años que estoy conviviendo con un compañero maravilloso que tiene los mismos sueños y creo que eso es lo que hace que podamos vivir y caminar juntos, ¿no? Que también me lo enseñó la Casa Muyo. También nos conectó a la Casa Muyo porque él llegó a la casa como un viajero más y le encantó el lugar y decidió quedarse. Entonces, creo que
lo bonito de esta experiencia es que después de este tiempo, ya juntos decidimos movernos. Y nuestra casa Muyu se ha transformado en una casa rodante, en realidad es un auto donde vivimos ahí. Y nuestro plan es caminar, descubrir otros lugares, otros emprendimientos que estén buscando la construcción de un nuevo paradigma, ¿no? El nuevo paradigma que en realidad para mí no es tan nuevo. En realidad es descubrir y recordar también la forma en la que han vivido, ¿no? Anteriormente, tantas culturas y civilizaciones pacíficas que han existido y que hoy en día ni siquiera la historia cuenta sobre ellas. Las tenemos que redescubrir, recordar y las volvemos a traer acá. Entonces, ¿cómo construimos un horizonte civilizatorio? A lo cual yo lo llamo vivir bien, porque es una enseñanza de los pueblos de esta región y yo la valoro mucho, ¿no? El Sumacamaña, el vivir bien, son horizontes civilizatorios muy interesantes y son una construcción social de mucha conciencia. Entonces, realmente, primer plan, seguir trabajando mucho en uno, en una misma, para seguir entendiendo cuáles son todos esos aspectos que uno quiere ver en el mundo, ¿no? A través de uno mismo, caminar y viajar. Entonces sí, estoy emocionada también de ser parte de la red Nósfera y de todo lo que ustedes están haciendo, porque a mí me llena de alegría saber que hay tantos seres en tantas partes que estamos en la misma vibración y nos tenemos que encontrar. Y voy a ir en búsqueda de todos ustedes porque quiero que sigamos abrazándonos y tejiendo, ¿no? Eso básicamente. Qué hermoso, Paulita, qué inspirador tu testimonio. Realmente nos ha llenado de alegría escucharte, siempre nos llena mucho de alegría, sos una mujer muy sabia y realmente una motivación para esas personas que están arrancando este camino o que ya han arrancado y están en esas búsquedas, en esos encuentros consigo mismo y con vivir en armonía, el buen vivir, ¿no? Esta filosofía del buen vivir, que se trata de lo más simple, ¿no? Yo siento que disfrutar del sol, del aire, de los pajaritos cantando y de todo el medio ambiente que nos rodea, también es parte de lo que venimos a recordar, que es la simpleza, ¿no? Justamente nosotros ahora estamos en el campo, por suerte todo esto nos ha agarrado aquí, y observando la vida aquí tan natural, tan simple, realmente tan simple y al mismo tiempo tan abundante, que eso nos hace replantear muchas cosas dentro nuestro, ¿no? Porque nosotros también hemos sido criados en las ciudades y hemos sido, digamos, inspirados por ciertas influencias que también nos ayudaron a crecer y a estar donde hoy estamos, entonces súper agradecidos por todo eso, más también nos abre la conciencia al recordar que esto es parte de la red Nósfera, recordar que hay muchas formas de vivir la vida y vivir en la simpleza y en la abundancia del ser, ¿no? No tanto en llenar espacios a través del consumismo, a través de mucha información también, sino que reencontrarse con uno mismo también es ser esa simplicidad que como guaguas, como niños hemos nacido desde ese lugar, ¿no? Como desde el vacío al todo y después del todo al vacío y constantemente esa muerte y ese reinicio que nos permitimos vivir, como todo este proceso que nos has contado de cómo inició, cómo culminó y cómo vuelve a renacer y en distintas transformaciones que nosotros vamos teniendo internamente. Entonces, permitir esos ciclos de vida y muerte dentro de esta experiencia, siento que es súper importante y me quedo con esto de tu mensaje también, de haber vivido plenamente todo eso y también haberse desapegado de esa experiencia para ir en búsqueda de nuevas formas, nuevas experiencias que tienen que ver con la esencia, ¿no? Con tu esencia, con lo que has venido a plasmar dentro de la tierra y que realmente hay que abrirse a vivir
muchas otras formas para poder complementar con lo que ya veníamos haciendo, ¿no? Entonces, wow, hermoso, Pauli, muchas gracias de corazón por hoy estar presente aquí. Y bueno, para cerrar un poco con este círculo de palabra que hemos hecho, que bueno, puedas dejar consejos, mensajes a las personas que están viendo esta entrevista, este segmento que, como les dijimos, súper interesante, chicos, así que, y vamos a seguir porque, bueno, hay muchas visiones y percepciones que la noósfera, ¿no? Volviendo al tema noósfera, recordar que es la mente planetaria que nos atraviesa a todos por completo y que nos mueve al mismo tiempo, nos guía en el camino que hemos venido a realizar para dejar de distraernos, ¿sí? Y empezar a focalizar, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? Así que, bueno, te paso palabra, hermana, y te agradezco infinito por darte este espacio, este momento, y compartirnos un poco de tu vida también. Gracias. Bueno, gracias. Gracias de corazón también, de verdad, valoro y admiro mucho el trabajo que ustedes hacen. Me siento parte, es una familia gigantesca la que tenemos. Lo honro mucho justamente porque al entender lo que he ido aprendiendo en esto de las comunidades, me ha encantado la forma en la que podemos amplificar el concepto de familia a algo grande, ¿no? Como justamente uno de los estudios de las comunidades, del concepto comunidad que hicieron en una de estas ecoaldeas, dice eso, ¿no? El ser humano fue castrado de su esencia comunitaria cuando se rompieron las tribus, ¿no? Las antiguas tribus y las antiguas civilizaciones, ¿no? De paz fueron quebradas y ingresaron estructuras de jerarquía, de tanto dolor y de quiebre, y el ser se vuelve un ser individualista porque ha perdido su esencia comunitaria. Entonces, volver a esa esencia, ¿no? Recordarla, considerarnos una gran familia global es para mí importante. Es un concepto altísimo. Para ello, considerar que podemos abrir comunidades, comunas, ya sea en el campo, en la ciudad, de la manera, formato que queramos, para mí es fantástico. Es un gran salto de mucha valentía. Respeto mucho a las personas que se lanzan en esta aventura. Decir que las comunas no son un concepto hippie, como mucha gente lo considera, aunque a mí me encanta también, me considero parte de eso, pero siento que abrir una comuna es una acción política, es una acción de mucho amor, es una acción de conciencia. La misma ciencia está demostrando hoy en día que como seres humanos necesitamos ingresar en frecuencias diferentes de vibración y las comunas son un espacio ideal para generar otro tipo de vibración comunitaria y colectiva, ¿no? De sostener prácticas que nos permitan vibrar en otra energía. Entonces, para mí es mucho más linda la transición de los seres cuando lo hacen en conjunto. Y esto lo hemos vivido en Casa Muy también, ¿no? Desafíos chiquitos como reducir tu consumo de carne, que en nuestro momento era políticamente importante, era mucho más fácil hacerlo en conjunto que solos. Y así hay desafíos innumerables que van a ser mucho más fáciles si los hacemos en conjunto, en acuerdo colectivo. Entonces, por eso para mí es importante trabajar la construcción comunitaria, de cualquier manera que la hagamos. Hay comunidades especializadas en distintos aspectos, hay comunidades artísticas, hay comunidades científicas, hay comunidades productivas, de todo un poco, pero en realidad lo hermoso es que entendamos que podemos complementarnos, que no tenemos que ser, no existen comunidades perfectas, ¿no? Soltemos esa expectativa y más bien construyamos desde el corazón. Yo creo que vamos a encontrar pistas muy importantes de cómo caminar hacia sociedades de paz que permitan cambiar la narrativa de la vida que estamos viviendo hoy. En este momento global tan complicado, de tanta confusión, poder encender nuestra propia vela personal
y saber que hay mucha luz y hay mucho por hacer, nos va a dar la esperanza y nos va a dar las pistas de por dónde ir. Y no rendirnos ante el miedo que están tratando de infundirnos. Ahora, en comunidad es más fácil. Hay retos, hay desafíos, pero en conjunto es mucho mejor y es más divertido. Así que realmente desear mucha luz a todos los seres que están en este camino y por favor estoy al servicio de todo lo que se quiera, se necesite consultar. Mis manos también están al servicio de toda comunidad. Estoy a la espera de encontrarnos. Muchas gracias. Gracias, hermana. Gracias. Muchas gracias, Pau. Y bueno, sí, es una bendición recordar cómo vivir en comunidad, ¿no? Porque teniendo en cuenta que la primer comunidad es la del hogar, es nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, la vida nos da segundas oportunidades. Tercera, cuarta, quinta, todas las que queramos para poder transformar esos arquetipos, todas esas experiencias en algo positivo, ¿no? En algo constructivo, no solo para nosotros, sino también para la sociedad. Así que recordar esta información, bueno, para nosotros ha sido hermoso, volver a conectar con la comunidad, con la importancia de vivir en comunidad. Y bueno, te agradecemos, Pau, te agradecemos esta presencia, estar aquí, compartirnos todas las experiencias que fuiste desarrollando en el camino. Te alentamos a que sigas con estos proyectos maravillosos que junto con tu compa tienen, que son hermosos, proyectos bien expansivos, integrativos. Así que bueno, hermana, muchísimas gracias. Si querés dejar los contactos donde la gente pueda encontrar los proyectos y demás, nosotros igualmente van a aparecer aquí abajo en el video, pero bueno, comentanos. No, sí, la verdad es que muchas redes no tenemos, hablando del Facebook, solamente nuestra página como La Casa Muyu. Ahí siempre estamos compartiendo diversas informaciones que traten de buscar esto, generar nueva información. Para cambiar la narrativa necesitamos nueva información. Y este concepto me encanta, hace años lo escuché de un proyecto amigo y realmente tenemos que ser portadores y canales de nueva información. Entonces, sí, acérquense a la página del Facebook. También pueden buscar, está aquí abajo, me imagino ya el nombre de mi Facebook personal. Y bueno, aquí al servicio para seguirnos tejiendo. Muchas gracias. Gracias Pauli, gracias a todos los que han acompañado este momento tan sagrado que hemos creado con mucho amor. Y bueno, no se olviden de suscribirse a la página para seguir nutriéndose de todas las visiones, de todas las percepciones que van a empezar a llegar a este espacio Red Noósfera. Agradecer también a todos los que están siendo parte activamente del despertar y del cambio de conciencia en la Madre Tierra. Somos de esas personas que tenemos esperanza por la humanidad y que queremos realmente ser ese cambio que queremos ver, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Pauli. Gracias, Martín. Gracias, Orne. Y bueno, nos vemos en próximos segmentos, entrevistas y círculos de palabras que van a estar bien interesantes. Gracias, familia. Muchas gracias. Bendiciones. Hasta la próxima. Chau, chau, chau.